Buenos días, con este vídeo voy a intentar frenar el pánico desatado por el anuncio de la llegada de dos barcos de Putin a Rota y resolver las hipótesis planteadas en el anterior vídeo. Primera hipótesis. Al mismo tiempo voy a decir cuál es en todo esto el auténtico problema, el auténtico asunto inquietante. Bien, la primera hipótesis era que Putin tratara al enviar estos barcos de hacer una paz con los norteamericanos. Bueno, la respuesta pienso que es que si quiere hacer una paz, obviamente, primero es con los ucranianos y segundo, hay mil maneras más fáciles de buscar una paz o negociar que enviar unos barcos a la base de Rota. Segunda opción, la de que Putin planteara o pretendiera atentar, forzar, dañar la base de Rota, etcétera. Bien, también hay mil maneras más fáciles de dañar la base de Rota que enviar unos barcos lentos, fáciles de capturar y de hundir, como son esos barcos que indiqué ayer. Por lo tanto, es muy poco probable. Para eso están los buques de guerra, para eso están los aviones, si es que pretendiera atacar la base de Rota. En fin, también es claro que Putin no pretende que la guerra escale hasta esos niveles, sino lo contrario. Pero bueno, vamos a dejarlo en que creo que es fácil de comprender que no pretenden estos barcos atacar, dañar directamente la base. Y el tercer aspecto era si pretendía espiar. Bueno, evidentemente también hay muchas maneras de espiar, mucho más fáciles que mandar unos barcos muy llamativos y ponerlos ahí en el puerto, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de las tres hipótesis lanzadas ayer creo que son fácilmente desmontables. Entonces, ¿cuál es la razón de que Rusia, Putin, envíe dos barcos a Rota? Bien, pues la razón, creo yo, es que para Putin y en general para los aliados, los esbirros de Putin, mentir es como beberse un vaso de agua, no tienen el más mínimo problema en mentir. Es decir, ¿cuál es la mentira? Que estos barcos en realidad nunca van a llegar a Rota. Eso sí, tienen destino Rota. Y la pregunta es ¿por qué? Bien, entonces para eso debemos de volver a la aplicación de... aquí esta aplicación de tráfico marítimo. Y aquí vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Bien, el ejemplo es decir que Putin tiene montones, Putin, Rusia, la Rusia de Putin, los esbirros de Putin tienen montones de barcos ociosos y para no gastar dinero dicen que van a ir a un puerto y luego no van. Entonces la prueba de ello es que el barco de ayer, la Amatista, que ayer estaba en Estambul, al norte de Estambul, todavía en el Mar Negro, hoy está precisamente en el Mar de Mármara, este mar interno que hay entre Estambul y los Dardanelos, ¿no? Este mar interno de Turquía, bien, pues en la parte asiática, y está precisamente, oh casualidad, el Amatista está aquí, frente a esta ciudad llamada Kisladuzu. Bueno, pues aquí está el Amatista, y está curiosamente, ¿verdad?, con destino a Rota. Ya no va a llegar hoy a Rota, es imposible que llegue antes de las 10 de la noche a Rota, con lo cual era mentira que el destino de este barco fuera Rota. Vamos a volver aquí. Mentira podrida, este barco no va a llegar a Rota hoy a las 10 de la noche, eso está claro, es mentira. Bien, pero vamos a volver porque junto a la Amatista hay otro barco ruso y este barco es nada más y nada menos que el Shawat, es decir, el otro barco ruso que tenía destino, que sigue teniendo destino de Rota, pero este se le ve más el plumero. ¿Por qué? Porque si clicamos vemos que el destino, él debía haber llegado a Rota nada menos que el 16 de julio. Es decir, que lleva en concreto con destino a Rota, pues lleva ya, una buena semana, pero en realidad bastante más, porque si vemos aquí, si le vemos sus anteriores port calls, ¿verdad? Dice no hay datos, pero bueno, sí, aquí tenemos que, bien, pero estas son las posiciones, las últimas posiciones, pero si buscamos las anteriores noticias sobre ellos, pues tenemos que, en fin, tenemos que en los últimos 30 días, pues ha estado ahí parado, ¿no? ¿Verdad? Vale, es decir, que en definitiva este barco lleva ahí un mes, si no me equivoco, si en este timeline lleva aquí este barco lleva ahí en la costa de Turquía
un mes diciendo que va a ir a Rota y no va. Entonces, claro, ¿quién le va a castigar por mentir? Nadie, ¿no? Entonces, en definitiva, es una manera de engañar como otra cualquiera. No van a ir a Rota, pero por lo visto, Rota no debe de poner multas a los barcos que dicen que van y luego no van. Es difícil ponerle una multa a un barco ruso, pero en cualquier caso, pues esta es un poco la táctica de los rusos, de despistar, engañar y decir tonterías y así poner nerviosa a la gente, quizá en este caso a la base de Rota, poniéndole nervioso, haciéndoles pensar que van a ir. Pero hay otros barcos rusos más interesantes. Entonces, en concreto, vamos a ver a otro barco ruso. Lo que sí hacen los barcos rusos es vender, robar el grano ucraniano. Y para eso, efectivamente, pues voy a mencionar una noticia, que es la última noticia al respecto, que hemos tenido sobre robo de grano ucraniano. Esto sí que es preocupante. El hecho de que haya barcos rusos diciendo que van a Rota y luego no van, pues bueno, el que se quiera preocupar, que se preocupe. Ahora bien, lo que sí realmente preocupante es eso, que los rusos estén robando el grano ucraniano y vendiéndolo por ahí, aunque tiene sus dificultades. Pero precisamente, vuelvo al asunto, noticias sobre robo de grano ruso. Bueno, pues aquí menciona que en junio hubo una reunión que lo venden a través de con barcos sirios y que se lo llevan a Siria y desde ahí han intentado venderlo en Turquía. Entonces aquí menciona un puerto ruso, ¿verdad? Que dice que fue el puerto donde se reunieron estos barcos rusos, puerto puerto turco, que mencionan aquí. Entonces dicen que el puerto se llamaba, pues lo encontraremos. Es que no menciona ninguno de los barcos, pero sí menciona el puerto. Aquí dice, efectivamente, dice que hubo una reunión de barcos rusos y sirios, pero también uno de otra bandera, no sé si lo dice aquí, ¿verdad? Pero bueno, como no dice cuáles barcos son, da igual. Lo que sí nos dice son las empresas que han estudiado este tráfico negro llevado a cabo por los rusos. Bien, entonces, ahora resulta que no encuentro el nombre del puerto, pero aquí le da un nombre que no es correcto. No da el nombre correcto del puerto, sino que dice que el puerto se llama... Maldición, pues ahora no encuentro... Metallurgy, lo ven aquí. Metallurgy. Bueno, pero es que realmente Metallurgy no es un puerto, por eso he tenido que buscar el puerto y vamos a ese puerto entonces, en definitiva. Vamos a volver a los barcos rusos, porque ese puerto, que le llaman ellos Metallurgy, en realidad se llama de otra manera. A ver si conseguimos que arranque la aplicación y veamos este puerto. Bien, pues el puerto que ellos llaman Metallurgy, en realidad es este que tenemos aquí y que se llama... aquí tenemos un barco que estamos siguiendo. El puerto sirio donde hacen las trampas sería probablemente este de aquí, que se llama Latakia, ¿vale? Luego veremos si hay barcos rusos en Latakia. Pero el puerto ucraniano, Dios mío, turco, vamos a ver aquí en mi flota, ¿verdad? Viendo mi flota, esta flota que hemos llamado Putin, si la vemos en el mapa, pues descubrimos que efectivamente aquí hay un puertito en la esquina ahí metida de Turquía, en lo más remoto del Mediterráneo turco. Hay un pequeño puerto, bueno, un puerto ni pequeño ni grande, un puerto que se llama, en realidad no se llama Metallurgy, sino Tertiol, ¿vale? Tertiol es el puerto donde realmente trataron de hacer los rusos esto. Aquí pongo este barco simplemente para que se vea el único barco que está llegando a ese puerto. Es un puerto bastante vacío. Pero bueno, volvemos a las noticias. El único barco que ha sido mencionado como barco ladrón de grano ucraniano es este, el Matros Pozinich. Matros Pozinich es el único barco que ha sido identificado por la CNN y por una empresa que se llama... estaba precisamente en Latakia. Entonces ha sido identificado por un proyecto que se llama Sea Crime, o sea, crimen en el mar, y lo han identificado junto a otros dos que son de una empresa que no está sometida al bloqueo. La empresa propietaria no ha sido sometida al bloqueo.
Pero bueno, vamos allá. Entonces, ¿dónde está este barco ahora? Dice que este barco fue detenido por los turcos, lo detuvieron a causa de que trató de vender en Turquía grano ucraniano. Bueno, pues este barco que estuvo detenido por los turcos ya no está detenido, estaba ayer en Chipre y está volviendo a Rusia. Lo tenemos ahora, aquí está Chipre. Bueno, pues ahora mismo está ya camino de Rusia, aquí en medio del Mediterráneo. Este es el Matros Pozinic. Aquí tienen al barco ladrón. Estos son los barcos a los que sí habría que seguirles la pista, con sus 17.000 toneladas de carga bruta y 28.300 a plena carga. Bien, pues este es el barco, y que si vemos ahora su viaje, pues esto es lo que dice: salió del Cáucaso y vuelve al Cáucaso en abril. O sea, desde el 17 de abril este barco no ha pisado puerto, en teoría. Ha hecho muchas trampas porque ha apagado el transpondedor, nos dicen aquí los expertos, que ha apagado el transpondedor y que por eso, pues, vamos a ver su trayecto, por si hay, digamos, alguien tiene la curiosidad de ver el trayecto que ha hecho desde la costa turca, en este caso no turca, sino Siria, o sea que viene de Siria, ha vuelto a Latakia, al puerto donde los rusos venden el grano ucraniano, y de Latakia se vuelve el hombre, ¿verdad? Pues ahí se vuelve rápidamente, pasando por el norte de Chipre, se vuelve hacia Rusia. Bueno, pues este es un ejemplo, el único ejemplo concreto de barco que vende grano ucraniano ladrón. Pero sí interesaría, más que a esos que dicen que van a Rota y luego no van, pues investigar estos barcos que sí que cometen el crimen de robar grano ucraniano, ¿no? Y bien, ¿y dónde? Como digo, desde el puerto de Kavkaz, ya por ver el puerto, por si les interesa que veamos el puerto de Kavkaz, pues vamos allá. El puerto de Kavkaz está frente a Crimea, frente a Kerch, es decir, que es un puerto ruso, ¿verdad? Aquí tenemos los buques que hay en ese puerto ahora mismo. Tenemos incluso, bueno, pues estos son los buques, ahí lo vemos, y este es el puerto de Kavkaz, con permiso de, pues está frente a Crimea. Vaya hombre, vamos a, este es Kavkaz, ahí, ¿vale? Este es Kavkaz, el puerto frente a la Crimea ocupada por los rusos. Nada más, por tanto, dejamos aquí la historia curiosa de los barcos que dicen que van a Rota y luego no van. Simplemente aprovecho esta historia para hacer una llamada a el seguimiento de estos buques criminales que roban el grano ucraniano. Seguiremos estudiando este tema y digamos que dejaremos más como anécdota esto de los barcos que dicen ir a un sitio donde realmente nunca irán. Nada más, muchas gracias, hasta pronto, les saluda Santiago Mata.